En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo debo reiterar lo que aseveraron en su momento el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno ha aplicado, digamos, cumplido, según el mandato constitucional, un mandato, valga la redundancia, una resolución expresa sobre el caso que proviene del Tribunal Constitucional, porque esa es la obligación de todas las autoridades. Nos guste o no nos guste las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, este es el último ente de control constitucional que jerárquicamente es un alto tribunal que, lo repito, contra sus resoluciones no tienen que sino ejecutarse y acatarse. Fujimori debía de quedar libre, nos guste o no. Él ya cumplió su condena. Esto fue lo que dijo el premier Alberto Tarola en una reciente conferencia de prensa donde dio contundentes respuestas, y entre ellas, una de las que más destacó fue la de Fujimori. Pues en dicha pregunta le dijeron si se encontraría de acuerdo con la liberación de Fujimori. Tras esta pregunta, el premier alegó de que esta decisión no lo toman ellos, pues este sería trabajo únicamente de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, pues ellos fueron los que tomaron la decisión de liberar a Fujimori. Y aunque no quiera o no les guste estos resultados, el indulto ya está hecho. Cabe resaltar que recientemente la actual fiscal de la Nación se encuentra en el ojo de la tormenta, pues en recientes investigaciones revelaron de que Patricia Benavides habría estado cometiendo el delito de tráfico de influencias, donde vendía y negociaba puestos y leyes junto a congresistas. Ante esto, según varios medios de comunicación, llegaron a la conclusión de que este sería el gran motivo donde tanto el gobierno, el Congreso y la Fiscalía quedaron en un acuerdo para crear una cortina de humo, que en este caso sería la liberación de Alberto Fujimori. Esto daría a entender la incomodidad que tuvo el premier al responder dicha pregunta. ¿Y tú qué opinas? ¿También crees que dichos poderes se unieron para crear una gran cortina de humo y así olvidar las graves investigaciones en contra de la fiscal de la Nación? Sin más rodeos, aquí te muestro el video. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo debo reiterar lo que aseveraron en su momento el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno ha aplicado, digamos, cumplido, según el mandato constitucional, un mandato, valga la redundancia, una resolución expresa sobre el caso que proviene del Tribunal Constitucional, porque esa es la obligación de todas las autoridades. Nos guste o no nos guste las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, este es el último ente de control constitucional que jerárquicamente es un alto tribunal que, lo repito, contra sus resoluciones no tienen que sino ejecutarse y acatarse. Primero, para el ministro del Interior, respecto a la situación de Wanda del Valle, precisamente se ha cumplido casi 9 meses en el caso de Sergio Taracho, por ejemplo, quien también fue detenido en Colombia y este momento no puede ser extraditado. Y la segunda sería con respecto a la inscripción del partido de Antabro Humala, que en primera y segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones ha procedido, ¿no? Pese a que él ya tiene una condena cumplida y todo lo que implica con el reglamento de elecciones y todo lo que conlleva. Esas dos preguntas, gracias. Puedo empezar con la segunda. El gobierno debe expresar que no tiene ninguna relación con el sistema electoral. El sistema electoral, por mandato de nuestra Constitución, es autónomo e independiente. En el caso concreto de la inscripción de los partidos políticos, sí nosotros vamos a pedir especialmente que se revise los fines del partido, la ideología del partido, que no contravengan con los grandes objetivos nacionales, contra nuestro sistema de gobierno, contra los derechos humanos y contra las garantías judiciales y procedimientos constitucionales que las normas garantizan para los peruanos. Porque los partidos no solamente tienen que ser democráticos, sino que la democracia tiene que estar inscrita también en sus estatutos. Respecto a la primera parte de la pregunta, le cedo una palabra al señor ministro del Interior.
Bien, con relación al tema de Wanda, este es un proceso que la Policía Nacional de Perú lo viene monitoreando, que tiene sus temas de índole legal. En su debido momento se seguirá el procedimiento, se culminará el procedimiento respectivo para que esta persona pueda recibir el peso de la ley de manera contundente. Gracias. Yo podría agregar que no tengan ninguna duda, de que el gobierno de Perú va a traer a esta persona aquí cumpliendo con todos los requisitos que establecen las normas de derecho internacional. La siguiente pregunta, por favor. Ministro, ¿cómo está? Le saluda Encarna de TV Perú. Ministro, ¿cuál es su opinión sobre la elección del nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena? Si usted considera que esto pone fin a la crisis en el Ministerio Público. Y la otra está referida a la Corte Interamericana y el cuestionamiento que ha hecho a la libertad del expresidente Alberto Fujimori. ¿Cuál es su opinión o la opinión del Ejecutivo, del Gobierno? Gracias. Mucho gusto. Sobre el nombramiento del doctor Villena, no debo expresar sino el saludo respetuoso del gobierno ante esta nueva autoridad, que entiendo va a asumir esta alta responsabilidad de acuerdo al ordenamiento legal existente. Debo recordar que la Fiscalía de la Nación es un organismo constitucionalmente autónomo que se circunscribe a sus normas internas y a la Constitución, y esperamos y auguramos una exitosa gestión por parte del doctor Villena. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo debo reiterar lo que aseveraron en su momento el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno ha aplicado, digamos, cumplido, según el mandato constitucional, un mandato, valga la redundancia, una resolución expresa sobre el caso que proviene del Tribunal Constitucional, porque esa es la obligación de todas las autoridades. Nos guste o no nos guste las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, este es el último ente de control constitucional que jerárquicamente es un alto tribunal que, lo repito, contra sus resoluciones no tienen que sino ejecutarse y acatarse. Y efectivamente existió una medida de urgencia pedida por la Corte Interamericana, la misma que vamos a trasladar al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie de acuerdo a sus facultades. El gobierno en este momento no es parte de este proceso, simplemente ha ejecutado una disposición, una resolución del más alto órgano de control de la Constitución sobre el caso del ciudadano Alberto Fujimori. La siguiente pregunta. Ministros, estamos en directo para RPP Noticias. Preguntarle también con respecto a que el tribuno Manuel Monteagudo ha presentado un pedido de nulidad a la sentencia de excarcelación de Fujimori, un tema que también ha causado controversia con respecto al pedido que hace la Corte IDH. ¿Qué postura tiene el Ejecutivo? ¿Creen que el tema Fujimori ya está zanjado? Esperar que el Tribunal Constitucional resuelva el pedido de nulidad. ¿Y es un tema zanjado para el Ejecutivo? Esperar que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ese asunto, podamos tomar la decisión que la Constitución y los convenios internacionales establecen. Muchísimas gracias. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo debo reiterar lo que aseveraron en su momento el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno ha aplicado, digamos, cumplido, según el mandato constitucional, un mandato, valga la redundancia, una resolución expresa sobre el caso que proviene del Tribunal Constitucional, porque esa es la obligación de todas las autoridades. Nos guste o no nos guste las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, este es el último ente de control constitucional que jerárquicamente es un alto tribunal que, lo repito, contra sus resoluciones no tienen que sino ejecutarse y acatarse. Primero, para el ministro del Interior, respecto a la situación de Wanda del Valle, precisamente se ha cumplido casi 9 meses en el caso de Sergio Taracho, por ejemplo, quien también fue detenido en Colombia y desde el momento no puede ser extraditado. Y la segunda sería con respecto a la inscripción del partido de Antauro Humala, que en primera y segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones ha procedido, ¿no? Pese a que él ya tiene una condena cumplida y todo lo que implica con el reglamento de elecciones y todo lo que conlleva. Esas dos preguntas, gracias. Puedo empezar con la segunda. El gobierno debe expresar que no tiene ninguna relación con el sistema electoral. El sistema electoral, por mandato de nuestra Constitución, es autónomo e independiente. En el caso concreto de la inscripción de los partidos políticos, si nosotros vamos a pedir especialmente
que se revise los fines del partido, la ideología del partido, que no contravengan con los grandes objetivos nacionales, contra nuestro sistema de gobierno, contra los derechos humanos y contra las garantías judiciales y procedimientos constitucionales que las normas garantizan para los peruanos. Porque los partidos no solamente tienen que ser democráticos, sino que la democracia tiene que estar inscrita también en sus estatutos. Respecto a la primera parte de la pregunta, le cedo una palabra al señor ministro del Interior. Bien, con relación al tema de Wanda, este es un proceso que la Policía Nacional de Perú lo viene monitoreando, que tiene sus temas de índole legal. En su debido momento, se seguirá el procedimiento, se culminará el procedimiento respectivo para que esta persona pueda recibir el peso de la ley de manera contundente. Gracias. Yo podría agregar que no tengan ninguna duda, de que el gobierno de Perú va a traer a esta persona aquí cumpliendo con todos los requisitos que establecen las normas de derecho internacional. La siguiente pregunta, por favor. Ministro, ¿cómo está? Le saluda en cara de TV Perú. Ministro, ¿cuál es su opinión sobre la elección del nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena? Si usted considera que esto pone fin a la crisis en el Ministerio Público. Y la otra está referida a la Corte Interamericana y el cuestionamiento que ha hecho a la libertad del expresidente Alberto Fujimori. ¿Cuál es su opinión o la opinión del Ejecutivo, del Gobierno? Gracias. Mucho gusto. Sobre el nombramiento del doctor Villena, no debo expresar sino el saludo respetuoso del gobierno ante esta nueva autoridad, que entiendo va a asumir esta alta responsabilidad de acuerdo al ordenamiento legal existente. Debo recordar que la Fiscalía de la Nación es un organismo constitucionalmente autónomo que se circunscribe a sus normas internas y a la Constitución, y esperamos y auguramos una exitosa gestión por parte del doctor Villena. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo debo reiterar lo que aseveraron en su momento el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno ha aplicado, digamos, cumplido, según el mandato constitucional, un mandato, valga la redundancia, una resolución expresa sobre el caso que proviene del Tribunal Constitucional, porque esa es la obligación de todas las autoridades. Nos guste o no nos guste las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional, este es el último ente de control constitucional que jerárquicamente es un alto tribunal que, lo repito, contra sus resoluciones no tienen que sino ejecutarse y acatarse. Y efectivamente existió una medida de urgencia expedida por la Corte Interamericana, la misma que vamos a trasladar al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie de acuerdo a sus facultades. El gobierno en este momento no es parte en este proceso, simplemente ha ejecutado una disposición, una resolución del más alto órgano de control de la Constitución sobre el caso del ciudadano Alberto Fujimori. La siguiente pregunta. Ministros, estamos en directo para RPP Noticias. Preguntarle también con respecto a que el tribuno Manuel Monteagudo ha presentado un pedido de nulidad a la sentencia de excarcelación de Fujimori, un tema que también ha causado controversia con respecto al pedido que hace la Corte IDH. ¿Qué postura tiene el Ejecutivo? ¿Creen que el tema Fujimori ya está zanjado? Esperar que el Tribunal Constitucional resuelva el pedido de nulidad. ¿Y es un tema zanjado para el Ejecutivo? Esperar que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ese asunto, podamos tomar la decisión que la Constitución y los convenios internacionales establecen. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.